Buenas tardes. Damos inicio a nuestro primer conversatorio organizado por la Fundación Futuro con profesores de Chile. Y esta tarde tenemos el privilegio de contar con Cristóbal de la Mayora, el COO. Nos va a explicar qué son estas siglas CEO, COO, que quizás nosotros los profesores no estemos del todo acostumbrados a ello, de la empresa Betterfly. ¿Qué es la empresa Betterfly? Vamos a poner el PowerPoint para introducir a nuestro invitado de hoy día. ¿Estamos? Ahí está apareciendo. Aquí estamos. Se ve la pantalla. Eso. Él es Cristóbal. Estamos con Cristóbal de la Mayora, el COO de la empresa Betterfly de Chile. Eh, Estamos cumpliendo 30 años la Fundación Futuro trabajando y nos honra poder entrar este año 2023 con este tema. A primera vista, los profesores podrán decir qué puede tener que ver una empresa como esta y la educación en Chile. No se ve ninguna relevancia, ninguna conexión. Pero como nos enseñó el Principito, lo esencial a veces es invisible a los ojos. Y queremos conversar con Cristóbal sobre lo que ha sido esta empresa y este trayecto y este camino que él ha realizado. ¿Avanzamos? Aquí tenemos un unicornio que está sobre un montón de billetes aparentemente de dólares. ¿Qué es esto de que esta empresa sea unicornio? ¿Qué significa? Por supuesto que unicornio, entre comillas, este animal mitológico que recibe de denominación la empresa. Seguimos. Contarles que Betterfly, la empresa con la que estamos conversando hoy día, tanto como Notco, lo que no es leche, Crystal Lagoons, esas lagunas gigantescas que inventó un chileno y que se han esparcido por el mundo entero, Corner Shop, una aplicación que usamos en nuestra cotidianidad permanentemente y que ha sido, ya ha formado parte de nuestra vida diaria en forma absoluta, son empresas unicornio. Estos temas probablemente no entren habitualmente a la sala de clase. Nosotros estamos hablando de los programas, de la evaluación, de los déficits atencionales de los alumnos, de los problemas de la droga en las salas de clase, de la falta de asistencia, de hecho, a las salas de clase, y con este programa que está ahora el Ministerio de Educación de una reactivación educativa, porque hay muchos alumnos que no les parece relevante por uno u otro motivo estar en la sala y que no están yendo, están desertando del sistema escolar. ¿Avanzamos? Además de ser una empresa unicornio, la empresa Betterfly es una empresa B. Estas empresas que se preocupan, así dice el aviso, no solo por la salud de la empresa, sino que también por la de sus empleados, la comunidad y el medio ambiente. ¿Avanzamos? Esto sería lo que gráficamente uno podría ver como un símbolo de una empresa B, pensar una ampolleta con buenas ideas, la idea de crecer, la idea de intercambiar, como se señala ahí en esa flecha en la cual dialogan cuatro personas, una visión, una idea, una solución, una visión. Así funcionan gráficamente las empresas B y no todas ellas llegan a ser unicornios. Nos va a contar de ello Cristóbal. ¿Avanzamos? Aquí tenemos una sala de clase vacía. ¿Cómo y qué tiene que ver una empresa unicornio, además de una empresa B, como el caso de Betterfly, con la educación chilena hoy día? Una empresa unicornio en el colegio, ¿por qué no? ¿Cómo hacerlo? Esta es la sala de clase vacía. Los tipos de salas de clase en la realidad, los vamos a poner en la próxima lámina. Aquí están. Tenemos una sala de clase por Zoom, que lo hemos visto que la pandemia nos dejó este recurso, el mismo que estamos utilizando nosotros esta tarde.
una sala de clase al aire libre. La fotografía de abajo es en el bosque hundido, en el Parque Tantauco, y ahí son profesores todos de Chiloé que están abrazados de un árbol en un momento de silencio y generando un contacto y un vínculo con la naturaleza. Eso también es una sala de clases. Arriba están estas niñas haciendo, ¿no es cierto?, sus experimentos de laboratorio. Esa sala de clase con los escritorios y la profesora adelante, tan rígido, están quedando atrás. Y sobre todo lo fundamental que esperamos de la sala de clase, que sea un lugar de pensamiento, que sea un lugar de reflexión, que sea un lugar de transformación de la vida de los seres humanos, y qué mejor representarlo que con el pensador del gran escultor francés Rodin. Avanzamos. No hay más. Con esta inspiración entramos en nuestra conversación con Cristóbal de la Mayora, y yo lo primero que quiero contarle a él, ¿qué tiene que ver, crees tú, una empresa B, además unicornio, con los profesores de Chile hoy? Antes que nos explique lo que signifique ser una empresa unicornio. Buenas tardes, Cristóbal, y gracias por estar con nosotros. Perfecto, buenas tardes, gracias Magdalena, gracias a todos, gracias por la invitación y también felicitaciones por los 30 años de la Fundación Futuro. No sabía ese dato, así que muchas felicitaciones por este importante ciclo que cumplen 30 años y por la importante misión que tienen. Bueno, ¿qué tiene que ver una empresa B unicornio con los profesores de Chile? Y yo diría que, como dijo Magdalena con la frase del principito de lo esencial es invisible a los ojos, yo apelaría a eso, a decir que hay muchas cosas en común que no aparecen directamente, pero sí indirectamente. Una empresa B, unicornio, es finalmente una empresa que tiene ambiciones de generar un cambio en el mundo a través de cambiar cómo funcionan las cosas y a través mucho de la educación. Mucho de lo que estamos haciendo hoy día en Betterfly y lo que hemos hecho en este camino de emprender ha sido tratar de educar a lo que viene después. De hecho, si miran muchas de las entrevistas que hemos hecho a lo largo del tiempo, muchas veces decimos que el verdadero cambio en el mundo no va a venir por Betterfly. Sería muy egocéntrico decir que solo Betterfly va a cambiar el mundo. Pero si nosotros logramos iluminar a muchos otros emprendedores que vengan y a muchas otras personas que vengan a que hagan cambios en el mundo, ahí sí podemos cambiar el mundo, cuando muchos se basan en lo que estamos haciendo. Yo creo que los profesores de Chile tienen una misión bastante similar en ese sentido. De repente, un profesor solo le va a costar mucho empujar el barco de cambiar el mundo, pero los profesores como un grupo, educando desde temprana edad, acompañando esa educación, y no solo a través de educación con cosas tangibles como sería matemática, historia, sino que educando con valores, educando con resiliencia, educando con cosas que van más allá de simplemente lo que se ve en la sala de clase, nos convierten en entidades bastante parecidas de esta manera, lo que es una compañía, una empresa de unicornio, a lo que podrían ser los profesores en su día a día, y finalmente lo que tratamos de ser nosotros hoy en día es generar cambios a través de la educación, no es mucho más que eso. Si nos vamos al contexto tecnológico, sí, ocupamos inteligencia artificial, ocupamos herramientas, etcétera, pero el día de mañana lo que queremos es generar un cambio y creo que los profesores comparten una visión bastante en línea con nosotros de generar ese cambio desde adentro y cambios que sean sustentables y sostenibles en el largo plazo. Cristóbal de la Mayora es el COO de la empresa Betterfly, que significa mejor volar en inglés. Y yo quisiera partir preguntándole la anécdota. ¿Cómo nació? Yo la conozco, pero yo no sé si todos los profesores la conocen. ¿Cómo nació Betterfly? ¿Fue un plan orquestado, organizado, planificado en 15 reuniones, o fue distinto como tengo entendido yo que lo fue? Voy a resumirlo en muy pocas palabras, porque con esto podría extender mucho, pero voy a tratar de dejarlo cortito. Betterfly fue la segunda etapa de nuestra primera idea. De hecho, es una misma idea que se ha mantenido en el tiempo y así como una mariposa ha mutado muchas veces en su vida. Nosotros, nuestra primera idea era combatir o tratar de solucionar dos pandemias globales, como lo son por un lado la desnutrición y por otro lado la obesidad, que más encima son diametralmente opuestas y afectan a 3 billones en conjunto de los 7 billones de personas que hay en el mundo, con una sola solución, no inventando la rueda, sino que ocupando la tecnología y traspasando de cierta manera las calorías que a algunos les sobran a las calorías que a algunos les faltan. Y inventamos un pequeño modelo de una empresa que se llama Burn to Give, o quemar para dar, que convertía tus calorías quemadas haciendo deporte en calorías de alimento para alguien que las necesitara. Y esto lo hacíamos con un modelo de patrocinio o de auspicio de las compañías, ¿ya? Lo que descubrimos con Burn to Give, para resumirlo
una pequeña frase fue lo siguiente, y voy a ocupar un ejemplo para mostrar un poco lo que descubrimos y lo que se mantiene hasta el día de hoy. Si nosotros le hacíamos una charla de 1 hora a 10 personas de los beneficios de hacer deporte, solo lográbamos que una de las 10 personas hiciera deporte. Pero si nosotros les decíamos a 10 personas que íbamos a donar una comida si ellos salían a hacer deporte, 9 de las 10 personas salían a hacer deporte. Nos descubrimos de cierta manera que las personas tomaban mejores decisiones a veces con el corazón que con la cabeza, que obviamente lo queremos cambiar. Nosotros queremos ayudar a las personas a tomar mejores decisiones, al igual que probablemente los profesores quieren darle herramientas a todos los niños y alumnos a que tomen mejores decisiones. Partió como Burn to Give y terminó convirtiéndose en esta mariposa para ser mejor en este Betterfly, porque creemos que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios. Hay una teoría que se llama la teoría de la mariposa, no sé si la han escuchado, el efecto mariposa, que dice que el aleteo de una mariposa en la Amazonas, en Brasil, puede generar una tormenta de desierto en el Sahara. Y está comprobado empíricamente que esto puede suceder. Lo que quiere hacer Betterfly es lo mismo, es impulsar a las personas a hacer pequeños cambios y creemos que esos cambios pueden traer grandes transformaciones en la vida. Entonces, hubo un paso desde que fuimos Burn to Give, con esta plataforma que te motivaba a hacer deporte, para donar tu deporte, a transformarse en lo que hoy en día, donde nosotros transformamos todos tus buenos hábitos, como dormir, como comer, como comer bien, como hacer deporte, como meditar, como ir al doctor, en donaciones sociales para distintas fundaciones. Y eso es un poco lo que nos trajo desde donde éramos hasta lo que somos hoy en día, siempre manteniendo constante ese propósito o esa misión, que es lo único que no ha cambiado, de ayudar a las personas a tomar mejores decisiones, de empoderar a las personas a poder estar mejor. ¿Tú podrías definir la educación como ayudar a las personas a tomar mejores decisiones? Porque yo creo que si uno ve un libro de educación o todos los manuales en el contexto que nos manejamos los profesores, yo soy profesora de historia, es en que la educación es transferir conocimiento, así lo fue mucho tiempo y nosotros éramos esos transmisores de Uh -huh. conocimiento y hoy en día eso ha ido cambiando. ¿Tú dirías que la educación hoy día debiera ayudar a las personas a tomar mejores decisiones? Yo creo que sí, yo creo que al final la educación, así como tú hacías historia, otro profesor puede hacer matemática, otro profesor puede hacer otro tipo de cosas, es entregar herramientas o conocimientos a las personas. Y al final las personas, entre más educación tengan, ya sea de herramientas, de distintas disciplinas, etcétera, tiene mucho mejor, de cierta manera, tiene un disco duro más potente que le ayuda a tomar mejores decisiones. Y al final, de una u otra manera, lo que vamos aprendiendo en el tiempo, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y la educación es de cierta manera una especie de ayuda a tener más conocimiento, tener más sabiduría y de cierta manera poder ir ayudando más. Una persona que ha sido educada independientemente en historia, me atrevería a decir que va a poder tomar mejores decisiones, incluso en el ámbito físico o en el ámbito matemático, porque hay ciertas cosas que están interconectadas, yo creo, entre las disciplinas, y obviamente la educación empodera a las personas a tomar mejores decisiones. De todas maneras, yo creo que la educación tiene un rol importantísimo en ayudar a las personas a vivir una mejor vida, si los tiramos un poquito más. Como curiosidad, los hermanos de la Mayora, Cristóbal junto a su hermano Eduardo, crearon este Betterfly, que es un juego de palabras entre hacerlo mejor, mejor volar, y butterfly, mariposa. Quiero saber, ¿tuvieron herramientas emprendedoras ustedes en su colegio de niños? ¿Cuáles fueron Buena esas? pregunta. Qué buena pregunta, y me hace reflexionar un poco, por una reflexión que se me viene rápidamente a la cabeza. Yo creo que, si bien se nos mencionó, yo estuve en el colegio, tengo que hacer una matemática ya hace un poquito más de 20 años, yo creo que la palabra emprendimiento no era la palabra más utilizada como se utiliza hoy en día. Yo creo que hay un cambio cultural donde la palabra emprendimiento cada vez está un poco más popular y obviamente lo vemos más por distintas razones. Sin embargo, obviamente que fue algo que se conversó en el colegio y todo. Yo podría decir que de cierta manera indirectamente o sin quererlo nos entregaron herramientas para emprender. O sea, dejando de lado lo directo, que sería, escucha, yo no estaría acá si no me hubiesen enseñado matemáticas bien. Uno de mis profesores favoritos, ojalá me toque mencionarlo, era mi profesora de matemáticas, la recuerdo hasta el día de hoy, 25 años después, y mira, la estoy mencionando ahora en una charla con profesores, así que debe estar muy orgulloso si en algún punto va a escuchar, pero ella, aparte de enseñarme las herramientas matemáticas que hoy en día son base de lo que hago en la compañía, también me enseñó muchas cosas que son parte muy importante en la vida de un emprendedor. Me enseñó resiliencia, me enseñó a pensar creativamente, me enseñó a buscar soluciones en los problemas. Entonces,
yo creo que indirectamente el colegio es una escuela de emprendimiento natural para las personas. Y no solo directo, como digo, no solo por enseñarte historia, no solo por enseñarte matemáticas, sino por la forma en que tú aprendes y el contexto en que tú aprendes, te ayuda a ser emprendedor. De hecho, si lo extrapolamos un poquito, la sala de clases también es un ambiente emprendedor. Tienes que compartir con personas, tienes que relacionarte. El mundo del emprendimiento se basa en relacionamiento. Entonces, yo creo que el colegio efectivamente sin que salga en el currículum, yo no soy experto en esto, así que si me equivoco en la palabra me dicen, pero sin que salga explícito en el currículum, yo creo que el colegio te entrena para ser emprendedor de una otra manera a lo largo de todo ese tiempo que uno está ahí. Y claro, hay que mirarlo, como se dice, con el diario del lunes. Yo lo veo hoy en día, que me hace esta pregunta, lo analizo y me doy cuenta que sí, probablemente no lo haya pensado antes, pero efectivamente sí. Eso es lo que te iba a preguntar. Probablemente en su momento el alumno no es capaz de darse cuenta lo que está recibiendo y lo que significa educarse. Lo digo porque hoy día estamos con un problema serio de deserción escolar en Chile. En Chile hay plena capacidad para que los alumnos asistan a las escuelas, lo que no era así hace 50 años. Sin embargo, estamos Absolutamente. con niveles de deserción crecientes y preocupantes. La palabra emprendedor, el emprendimiento, el emprendedor, asociada a la palabra empresario, no es muy bien mirada en el mundo de la educación. ¿Cómo hacer ese switch? Uno tiene una sensación que los empresarios eh, a veces se preocupan más de los intereses propios que de los otros. No tenemos claro la diferencia entre emprendedor y empresario. Parece que tiene mejor marketing la palabra emprendedor. Eh, ¿Qué es emprender a fin de cuentas? Si somos objetivos, yo creo que, yo creo que es un tema marquetero. No hay mucha diferencia entre un emprendedor y un empresario. ¿Ya? Yo creo que si tuviera que buscar algo ahora que los diferencie un poco de cierta manera, es la cantidad de tiempo que llevan haciendo ese trabajo, si se puede decir. Si al final los famosos startups o los que clasifican para ser unicornio es porque han logrado un crecimiento muy acelerado en un poco tiempo. Si Betterfly sigue siendo una empresa de este tamaño en 20 años más, siendo que fue una startup de su inicio, me van a decir que soy un empresario, ya no soy un emprendedor. Entonces, yo creo que al final lo que los diferencia, si somos muy correctos con la definición, es un tema de la cantidad de tiempo que se está haciendo. El emprendedor como que lo está haciendo hace poco, el empresario lo está haciendo hace más. Pero fuera de eso, emprendedor y empresario tienen que lidiar con un poco las mismas cosas en distintas etapas, al final, con las mismas dificultades, etcétera, y probablemente ocupan las mismas herramientas. Un emprendedor finalmente es alguien que tiene que surgir o pasar una serie de dificultades para lograr su objetivo. Está bien, en mi caso hay un impacto social dentro de mi objetivo, pero también hay un impacto económico que quiero lograr. Eso es porque me puse la meta de ser empresa B. Una forma de decirle empresa B o lo que queremos buscar es una empresa que haga bien en el mundo y que al mismo tiempo le vaya bien. O sea, yo no puedo vivir solo a hacerle bien al mundo si no me funciona mi negocio. Entonces, también soy un empresario. Un empresario también, yo conozco miles de empresarios que tienen propósitos importantísimos detrás de su compañía y que no son solo propósitos económicos, son propósitos con retornos sociales, medioambientales muy importantes. Así que yo diría que más bien esa diferencia es más marquetera y yo también creo que en ese sentido había un castigo al empresario, porque a veces no se entienden muy bien los propósitos y yo creo que hoy en día, obviamente con el crecimiento de la globalización, de la tecnología y con el exceso de información, no siempre la correcta, esto se presta para una especie de juicios o prejuicios incorrectos muchas veces, porque pueden haber emprendedores y empresarios muy buenos, así como podrían haber emprendedores y empresarios muy malos o con malas intenciones. Entonces, no es que uno sea bueno o uno malo, yo creo que al final lo que te define Así como bueno como o hay malo son otras cosas. profesores muy significativos y muy transformadores de la vida de las personas, a lo largo de la Exactamente. carrera de un profesor alcanza a tocar, dice unos datos del IGE Educar, a 6.000 alumnos, a una influencia directa, más persistente, a 6.000 alumnos. Así que eso sí que es un emprendimiento, una empresa Eso, B. ¿Qué imagínate el significa? efecto multiplicador de eso, que un profesor tenga el impacto de tocar, de modificar, de ayudar a 6.000 niños, a 6.000 personas, es realmente importante. O sea, nosotros de hecho en la empresa hablamos del efecto multiplicador de cuántas personas motivamos. Ese dato yo no lo tenía, pero que un profesor sea capaz de influenciar en la vida correctamente de 6.000 personas, chuta, estamos hablando de un efecto en potencia gigantesco. Muy significativo. ¿Y qué significa ser una empresa unicornio? Hay una cifra ahí que yo quiero que tú nos Sí, cuentes. la definición
de libro, como se podría decir. Una empresa unicornio es una empresa que llega a una valorización de $1.000 millones. Nosotros las empresas de startups, cómo funcionan es que uno levanta capital y eso te valoriza la empresa. Es como que yo vendo un poquito de mi empresa, no para mí, sino que se la vendo a un inversionista con el fin de que entre más capital y yo pueda crecer. Una empresa unicornio es una empresa que llega a una valorización de $1.000 millones, pero que llega, lo correcto es que llega en un periodo de menos de 10 años. Por eso yo te decía que antes había una definición. Claro, si yo me hubiese demorado 30 años en llegar a esto, me dirían que soy un empresario que tuvo una empresa grande. Como lo hice en 3, 4 años, soy un unicornio porque logré esa métrica junto con las empresas que aparecieron ahí que también lo lograron, pero no es mucho más que eso, es un negocio en desarrollo en etapas tempranas que logra un crecimiento muy acelerado por distintos motivos. Estoy pensando si es posible que en la sala de clase, en la sala de profesores, nuestros colegas puedan compartir la idea de tratar de convertir o que haya un sello, que un colegio logre el sello. Hay mucho de sello ambiental los colegios tienen y hay mucha clasificación de los colegios por su nivel de vulnerabilidad. Y eso los profesores lo saben muy bien, para bien y para no tan bien, porque cuando Uh -huh. dicen mi colegio tiene un porcentaje 90 y tanto por ciento de vulnerabilidad, claro, es mucho más difícil desarrollar ahí un programa educativo significativo y bueno. Entonces, a veces, por tanto conocer la cifra de vulnerabilidad, nos frenamos un poco. Yo Uh tengo -huh. la sensación que la empresa Unicornio, el caso de ustedes, es esta es mi pregunta. ¿Qué dolores de cabeza, qué problemas han debido enfrentar en estos años? Que nos cuenten la verdad, porque uno dice, llegamos a ser una empresa unicornio, pero hubo todo un camino a ello. ¿Qué dolores de cabeza? ¿Qué, algún momento que dijeron, tiramos la esponja, yo me voy, yo no puedo más con estos alumnos y me voy a ir a trabajar de Uber, como está pasando con Claro. algunos de nuestros docentes? Cuéntanos tu experiencia. A ver, eh, claro, yo creo que esto también es un efecto de las redes sociales, se puede ver, porque, claro, empresas como nosotros, la mayoría de las veces la prensa o los medios muestran el lado bonito. Betterfly levantó capital, Betterfly se convirtió en un unicornio, pero la realidad, y voy a ocupar una frase bien cliché, pero que es muy cierta, no la ocuparía si no fuera cierta, es que por cada éxito que se ve hacia afuera, hay 99 fracasos o portazos que nos pegamos por dentro. Y esa es la realidad. Yo, o sea, yo, si tuviera que hacer una lista de de los problemas o los portazos que tuve versus una lista de los éxitos que tuve, sin duda la lista de los portazos sería significativamente más grande. Y creo que eso es parte del desarrollo natural de esto. Y obviamente, o sea, yo lo respondo así de concretamente, quise tirar la toalla 1.000.000 de veces. Y yo con más encima, si bien soy un privilegiado de haber podido emprender con mi hermano, se imaginarán la cantidad de veces con el cariño y amor que le tengo a mi hermano que lo quise matar porque estábamos en desacuerdo. Entonces, o sea, la cantidad de veces que íbamos al almuerzo familiar el domingo y no lo quería ver fue más de las veces que nos pasó al revés, pero es parte normal. Y querer tirar la toalla, yo creo que pretender tener un viaje de emprendimiento y probablemente los viajes de los profesores o de cualquier persona solo con cosas buenas es muy difícil. Al final uno se frustraría por la expectativa. El caerse es parte de aprender. De hecho, yo diría con 100% de seguridad que los grandes éxitos que tuvimos en Betterfly vinieron de aprendizajes de algunas de nuestras caídas más grandes. Solo que eso no se ve afuera, pero las dos veces que cambiamos modelo de negocio, uno fue por pandemia, o sea, la pandemia casi nos mata el negocio, pero al mismo tiempo ese casi muerte del negocio fue el impulso que nos llevó a ser unicornio 6 meses después. Si me hubiese pillado en un mal día, yo probablemente habría dicho, cerremos la empresa y no estaríamos acá hoy día. Pero finalmente algo, motivación, mi gente, mi equipo, que si bien la montaña se veía alta, cuando miré para atrás vi que había avanzado mucho, tenía que seguir avanzando. Ahí podríamos filosofar el por qué me hizo seguir avanzando y pasar. Yo creo que hay que aprender a hacerlo así. Y por eso al principio, en las preguntas ya lo mencioné, hay algo muy importante que se enseña en las salas de clase, que va no solo en lo que aprendemos como la materia de cada una de las disciplinas, por ejemplo, la resiliencia, es, por ejemplo, cómo solucionar problemas, es, por ejemplo, cómo avanzar. Y eso, como bien dijiste tú, a veces no es valorado por el alumno. Pero, claro, 20 años después emprendiendo, miráis para atrás y decís, qué bueno que me crucé con ese profesor, qué bueno que me crucé con esta enseñanza, porque sin esto probablemente sin esta herramienta no seguiría para adelante. Y creo que es muy importante, pero sí, hay más caídas que éxitos en este camino, creo que en el camino de muchos, y hay que saber mirarlo en perspectiva.
¿Cómo arman ustedes los equipos? Yo te estoy contando los profesores, hay departamentos de historia, de matemática, están los profesores del nivel NB1, de la básica, de la prebásica. Hay equipos de profesores, hay un profesor que es el encargado de la unidad técnico-pedagógica. ¿Cómo arman ustedes los equipos que nos puedan servir a nosotros, a los profesores que nos están escuchando? Aquí hay una idea de Betterfly que podríamos tomar nosotros en la escuela o el liceo tanto a lo largo y ancho de Chile. Perfecto. Ahora que me lo dijiste de esa forma, yo creo que en términos estructurales somos bastante parecidos. También, bueno, es una empresa, pero también hay equipos de ciertos niveles, esos equipos tienen coordinadores de ciertos niveles, de acuerdo a la temática que tocan. Yo creo que ahí en términos de estructura debemos ser bastante parecidos y generalmente es algo que estamos probando, testeando todo el tiempo, ¿ya? Pero lo que sí hemos hecho en los últimos años y que nos ha servido mucho, tiene que ver mucho con esta parte más blanda que te estoy comentando, es incluir dentro de las evaluaciones tanto conceptos de esta manera duros como blandos. Es decir, yo mido una persona, por ejemplo, la evaluación final de cada Betterfly al final de año, por un lado, y con el 50% de peso, yo mido si cumplió sus metas, si tiene las herramientas necesarias o desarrolló las herramientas necesarias para lograr los objetivos, como cualquier empresa o como cualquier profesor probablemente podría hacer con las notas de una cierta prueba, etcétera, como medir, oye, estamos en los niveles que necesitamos o no, pero el 50% de nuestra evaluación lo hacemos con metas blandas. Y de hecho, nosotros tenemos nombrados 5 valores en la compañía. Son valores que nos importan mucho. Soñar en grande, el esfuerzo perfecto, tener un sesgo en acción, actuar con propósito y se me fue uno en este minuto, qué mal. Pero ahí me acuerdo 5. Pero lo que hacemos es medir a las personas en esos valores. Y yo le pongo un puntaje a las personas. Oye, mi compadre acá, ¿soñó o no soñó en grande? ¿Y qué tanto soñó? Mi compadre acá, que le fue muy bien en las partes técnicas, cumplió sus metas de venta y todo, ¿quiere cambiar el mundo? ¿Tomó acciones con propósito o no tomó acciones con propósito? ¿Su propósito sigue igual de vivo que cuando entró Betterfly? ¿Él todavía quiere cambiar el mundo o todavía o ya no le mueve cambiar el mundo? Y me hago todas esas preguntas que de repente mucha gente diría, es una pérdida de tiempo, pero la realidad es que no. Meter esos conceptos blandos de resiliencia, de empuje, de esfuerzo, de soñar, se han convertido en una de las variables más De importantes, de propósito. hecho, de propósito, completamente. El propósito es como la benzina entre los better flyers. Yo puedo tener el mejor better flyer con las mejores estadísticas de venta y todo, pero si no tiene propósito, es casi como un robot. No me cumple. Yo necesito propósito porque yo tengo muchas dificultades que pasar. Y ante las dificultades, alguien con propósito las va a pasar bastante mejor que alguien que simplemente podía vender bien, por ejemplo. Entonces, ese concepto de meter los valores, que al final son aplicables a cualquier industria, a cualquier forma, ha sido algo muy relevante en nosotros porque nos ayuda a ver algo que está más allá de los conocimientos técnicos de las personas y que muchas veces son igual de importantes. Y que nuevamente en el título de este conversatorio que era una empresa unicornio en un colegio, puede ser, sí, no, tiene sentido, lo tiene muchísimo porque en el mundo de la educación hoy día, si bien hay mucho apoyo tecnológico, las capacidades de la gente de encontrarse con la información son infinitas y son mucho más democráticas hoy en día, tanto territorialmente como a través de los distintos niveles socioeconómicos, la capacidad de resiliencia de los jóvenes hoy día es menor. A la primera frustración Mm, se asustan, se retienen, se frenan. Tienen un sentido de conseguir las cosas de un momento a otro y si se demora más de lo que ellos esperaban, y aquí no hay maldad o bondad, es una manera de sí, plantear la vida hoy día que las personas tienen menos capacidad de soportar el esperar para lograr un objetivo tal o cual determinado. Por lo tanto, nos hace mucho sentido lo que tú dices. Y aquí te cuelgo, yo vuelvo como a meterlo por otro lado. Entonces, mi pregunta es obvia la respuesta. ¿Tiene sentido que un profesor sea emprendedor? absolutamente, no tengo ninguna duda. De hecho, me atrevería a decir que los profesores ya son emprendedores de cierta manera. Y el recalcar que tienen que ser emprendedores, como decir, sigan siendo profesores, es como un círculo medio pegado. Yo creo que un profesor es un emprendedor, si lo respondo desde el otro lado, y si me doy vuelta, un profesor tiene que ser emprendedor. Pero específicamente, no por, no por querer armar mil empresas ni nada, efectivamente por esos conceptos, por los conceptos de resiliencia, y efectivamente por ayudar a generaciones que vienen menos resilientes. Estoy completamente de acuerdo. El concepto de la gratificación instantánea, como estaba mencionando recién, hoy en día las generaciones esperan gratificación instantánea. Un profesor
slash emprendedor va a poder ayudar a las personas siempre a pensar en el largo plazo, no solo pensar en el corto plazo. Y sí, yo invitaría que, yo creo que lo son, pero si no, creo que tienen que serlo, pero yo creo que lo son hoy en día. ¿Tiene sentido hablar de un colegio con una perspectiva unicornio de querer crecer, de un colegio emprendedor? Uno puede decir, este colegio es un Qué colegio buena pregunta. emprendedor versus otro colegio que es un colegio convencional, que mantiene, que conserva lo que ya hay, donde la disciplina es lo prioritario. Podríamos invitar a la comunidad educativa a ser colegios emprendedores, y aquí te Sí, tiro la cuña. Podríamos a través de Fundación Futuro contar con el apoyo de ustedes para poner un sello. Este colegio es emprendedor. me Además de porque gusta, se dan premios a los colegios donde hay mayor conciencia medioambiental y donde hay, por ejemplo, espacios para hacer reciclaje. Esos claro. colegios reciben el sello medioambiental. Y hay otro sello, el sello emprendedor de un colegio. ¿Cómo Perfecto, lo me gusta. De visualiza? hecho, me gusta porque creo que pedirle, por ejemplo, un colegio que sea un colegio unicornio, como que se nos va para otro lado, porque tiene que ver con valorización, que no al caso. Pero convirtamos al unicornio en emprendedor, un colegio emprendedor. Y me encanta la idea porque así como vamos a premiar, y está muy de moda el premiar al colegio porque está haciendo medioambientalmente correcto, ¿por qué no empujar, slash premiar a los colegios a que tengan un crecimiento emprendedor? Y con lo que te dije antes, ¿por qué, por ejemplo, no premiar al colegio más soñador, al que tuvo más proyectos soñadores y que trató de impulsarlo, independiente funcionaran o no? Porque a veces nos equivocamos con premiar el éxito y medimos el éxito como que el Y no sueño el resultó o no proceso. resultó, cuando el proceso es lo más importante por lejos. Entonces, buscar, por ejemplo, al colegio que más soñó en tener, o que más vivió ese proceso, o que fue más resiliente. Creo que, claro, a veces son cosas más blandas y menos medibles que decir, reciclamos 1 tonelada este año, y es más difícil decir, oye, pasamos por 100 procesos de design thinking y terminamos en un emprendimiento, pero se podría dar una vuelta efectivamente para poder premiar con valores emprendedores, que habría que definir cuáles son, pero creo que son más o menos parecidos en todas partes: resiliencia, soñar en grande, querer cambiar, tener un propósito, y vivirlo. Yo creo que se podría soñar en grande y decir, tengamos un sello para los colegios emprendedores, para los colegios que representan estos valores. Yo creo que sería una bonita idea. ¿Cómo podríamos, en concreto, después de oír esta conversación contigo, que a propósito les cuento que queda grabada y la pueden escuchar otros profesores en nuestro sitio web y en YouTube, en nuestro canal YouTube, como todos los otros conversatorios que hemos tenido el año 2022 y el año 2021, que es un producto nuestro nacido como efecto de la pandemia y que nos permite en este momento, nos está escuchando el profesor Serrá, que es de... Voy a poner los anteojos para ver de dónde es el profesor Serrá, pero no es de Santiago, es de Providencia Serrá, pero también está el profesor Lagos, que es de, si no lo escuchamos al profesor Lagos, no encuentro Lagos. Aquí está, Ispara Lagos es de estaba. Arica, es del Colegio San José, San Jorge de Arica, ¿no es así? Entonces Sí, esto nos permite Correcto. comunicarnos de Colegio norte. San Jorge de Arica. Cuéntanos Arica con siempre Arica. Arica, siempre Arica. Arica, que fue emprendedora, como sacó adelante toda esa tarea de transformarse en región independiente de Iquique, y ha hecho un trabajo, Arica y Parinacota, en ser la frontera norte del país. ¿Qué nos puedes contar tú, Ispara. Ispara, a propósito qué te hace sentido de lo que nos ha estado conversando Cristóbal de la Mayora esta tarde? Hoy, como que yo creo que a todos los profesores nos pasa un poco lo mismo, que, que en definitiva es como que empezamos como a pensar y él nos está hablando y tú no estás hablando y yo creo que todos estamos como creando en este momento. Yo creo que a todos nos está pasando lo mismo, como a mí por lo menos me pasa eso, que estoy como, patrimonio, emprendedor, estoy como un poco mi cerebro va por ahí porque Arica efectivamente, ciudad fronteriza, somos como, yo siempre digo, la bisagra cultural
Yo soy profe de historia, así que me gusta mucho el tema. Y claramente somos como la bisagra cultural porque tenemos una multiculturalidad acá tremenda y sobre todo, bueno, con el tema de las migraciones hoy en día. Pero siento que me hace bastante ruido y, y claro, y como te digo, mi cabeza está en este momento, estoy creando, estoy tratando de pensar, yendo como un poco por el lado del patrimonio cultural, ¿cierto? Que acá en esta zona tenemos la momia Chinchorro, tenemos todos los vestigios aymaras, incaicos, entonces Las me momias llama... chinchorro, que aprovecho de contarle a los otros profesores, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad recientemente. Esa forma de enterramiento que Sí, crearon, esa cultura chinchorro, miles de años atrás, sin más antigua que tecnología de las de por Egipto. medio, más antigua que las Sí, egipcias, qué buen dato. fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la forma de enterramiento y la forma de entender la vida, porque como uno entiende la muerte, a final de cuentas, como uno desarrolla su existencia. Gracias por ese entusiasmo desde Arica. Y está Juan Ricardo Fernández, Gracias a desde, ustedes. que es Y de gracias a Frutillar. Cristóbal se pasó. Qué bueno. Juan Claro, Ricardo, ¿quieres decir algo? Profesor, tú sí. eres del... Hola, buenas tardes. Yo también soy profesor de Historia y Geografía, de Educación Cívica. Antes de hablar con ustedes, quisiera preguntar a Cristóbal de la Mayora si él es de Temuco, porque conozco una familia de la Mayora en Temuco. No sé si le da lo mismo, ¿no? No, no, por favor, adelante. Después de emprender 5 años, no hay ninguna pregunta difícil o complicada. Me imagino que Ya. como profesores son más expertos en eso, así. No, No, no a era la ver, pregunta, no. Pero sí, sí. yo No, no quisiera hay. hacer... Igual para responderte, todos los de la mayoría de Chile somos de la misma familia. El tema es Ya, que ok. no los conozco a todos y los de Temuco sé que me lo han mencionado muchas veces, pero no los conozco. Sé No, que es que son había un en en algún Temuco un grado café que familiares. se llamaba Del Mayo con doble G, por eso te preguntaba. Bueno, Ah, era una no. curiosidad nomás que tenía, gracias. Mira, respecto a la pregunta que hacía la colega de Fundación Magdalena. Futuro, Magdalena Piñera, respecto a el sello de emprender, yo haría una pausa breve respecto a lo siguiente. Los sellos de medioambientales de emprender requieren previamente una socialización y una cultura que signifique qué es lo que es emprender y por qué emprender. Por ¿Por supuesto. qué? Porque esa socialización va a generar entusiasmo y el entusiasmo pasamos al compromiso, después pasamos a conversaciones más serias y más de prospecto, de futuro, a propósito de la Fundación Futuro. Y estamos educando para mañana, un mañana muy incierto, un mañana en donde no sabemos lo que viene, pero sí intuimos lo que vivimos. Vivimos incertidumbres e incertezas y tomo lo que dice Magdalena. Hay una cantidad infinita o ilimitada de información que circula, por ejemplo, por el buscador Google. Pero resulta que el hábito, el hábito y el compromiso de buscarla y de trabajar en función de un sello requiere también una activación de voluntades. Te encuentro Y toda me la temo, razón, no es llegar, no y es me temo, llegar y perdón, poner un sello. y me temo que en este minuto, porque conozco a profesores y a profesoras, falta todavía, falta mucho, pero no digo que al faltar sea un pronóstico negativo y estoy haciendo una especie de tumba respecto al propósito. No, lo que estoy diciendo es que requiere una culturización que Claro. vaya generando hábitos y voluntades positivas, Sí, amplias, con ningún sesgo, ningún prejuicio, ni ideológico, ni cultural, ni filosófico, sino que abrir el mundo, pero abrir el mundo con oportunidades que a todos les llegue claro. de acuerdo a sus En ese intereses. mundo, tú estás siendo soñador, ese proyecto ganaría, porque un mundo sin sesgo ideológico, sin sesgo, Claro. prejuicios anteriores, sería imposible. Yo creo que al revés,
tenemos que aprender y como profesores más que nunca manejarnos a vivir en un mundo donde hay prejuicios, donde hay sesgo ideológico, donde hay mirada preconcebida sobre una realidad antes de oír, no, lo tuyo no. En ese mundo vivimos y en ese mundo tenemos que generar los emprendimientos. Así que sueñe, buen sueño, Juan Ricardo. La María Cristina de Rancagua quería hablar. María Cristina. No está, ve que se pilla aquí a los, esto aquí es, ¿algún otro profesor que quiera decir algo, Gladys? María Cristina, para todo, no tengo micrófono, dice. Ya, Hola, aquí, Ah, acá estoy, cuenta. perdón, ahora escucho, hola, ¿qué? Muchos saludos, yo participé ya en Santiago en los eventos que ustedes hacían. Qué bueno, cuéntanos, María Hija, es Cristina. importante que los alumnos, Es Gladys. no, Gladys, Gladys está hablando. Gladys, sí, que los alumnos, que lo que pasa es que los alumnos tienen que aprender a reconocer los problemas que existen en su medio ambiente para que puedan buscar soluciones, pero soluciones prácticas que ellos puedan, porque cuando nos vamos a cosas muy elevadas, los niños se pierden. En cambio, cuando del lugar donde viven, donde habitan, ellos abren su cabecita y pueden seguir avanzando. es cierto, Yo soy Muy profesora cierto. de ciencia. desde los, como se usa hoy día la palabra, desde los territorios. Aquí no nos olvidemos de la frase extraordinaria de León Tolstoy que dijo, conoce tu aldea y serás universal. Quizás podríamos ir trabajando con Betterfly y la Fundación Futuro y los profesores en que cada curso, cada colegio busque un emprendimiento a una solución a un problema que detectaron en su propia localidad. Como yo vengo llegando de Chiloé, estuve la semana pasada en un taller docente con 40 profesores de la isla de Chiloé en el Parque Tantauco y contaban el vínculo de los alumnos de la isla de Chiloé con los animales que son atacados o que el cuidado de los animales como el pudú, por ejemplo. O sea, un alumno se deja tocar muy profundamente por un pudú que ha sido Claro. accidentado por un auto, cosa que probablemente a un alumno de Santiago, de cualquiera de las 52 comunas de Santiago, no sea un tema. Hay un vínculo inicial que tiene que ver con lo que me toca a mí directamente y desde ahí yo quiero arreglar o tratar de proponer un cambio y eso hace mucho sentido. Yo quiero cumplir Estoy con... 1.000.000% de acuerdo con ese comentario. Me ha decido con los dos, sumando lo de Gladys y lo tuyo, Magdalena. Los mejores emprendimientos que conozco nacen de solucionar problemas reales, no problemas inventados, y que se dedican a eso. Y por eso son emprendimientos que, independiente del tinte político, independiente de los tiempos, independiente de lo que haya, les va bien porque están solucionando problemas que son agnósticos a lo que vaya pasando afuera. Y número dos, es muy importante cuando el emprendedor está verdaderamente conectado con ese problema de una manera más profunda, como por ejemplo en Chiloé con el Pudú, porque hay un propósito muy potente detrás, vivido, de querer sacar ese emprendimiento adelante. Entonces, ese es un punto muy importante que yo creo que es muy característico de los emprendimientos en ese sentido. Ese problema de la educación hoy día en Chile tiene muchos problemas y muchos desafíos y a los profesores se nos está pidiendo y tenemos que saber responder con ánimo y con esperanza a muchas de estas inquietudes. El tema de la droga en la sala de clase o en la sala de clase o el alumno que vive en un contexto de drogadicción, el alumno que vive en un contexto de desempleo de los padres, que viven en un contexto que los padres no están y son acompañados o criados a veces por los abuelos. Hay muchos problemas. El interés, este es un desafío grande que siente hoy día un alumno por saber más, por conocer, que antaño era un interés real de los estudiantes. Otra cosa es si les costaba más o menos. Hoy día el conocer ha perdido su fuerza propia, intrínseca de valor, si es que no es un conocer para conseguir un objetivo concreto. Yo quisiera pedirle a Cristóbal cumplir lo que nos había dicho, 1 hora, estos conversatorios cortos los vamos a ir teniendo mes a mes
y yo creo que nos impulsan a hacer nuestra tarea docente más mejor, como se diría, y en una expresión coloquial, porque no es fácil ser profesor hoy día en Chile. A ver qué, Cristóbal, nos puedes decir tú para cerrar a los profesores, para animarnos en nuestro año escolar 2023 que está recién empezando. Nada, primero agradecer la invitación y impulsarlos a seguir adelante. Yo en verdad soy un convencido de que la educación es el motor de transformación de la sociedad, y a veces, por a veces motivo, se les hace más difícil esa pega a los profesores, y tienen que lidiar con problemas que no deberían ser problemas de los profesores, como la drogadicción en sala de clase, o como por ejemplo la deserción escolar. Son cosas que ni siquiera deberían estar en la ecuación para que el profesor se pueda concentrar en lo que tiene que hacer, en acompañar, en ayudar a crecer, etc. Pero nada, desde mi idea emprendedora, apoyar, para mí los profesores, insisto, son los agentes de cambio que van a ayudar a esta sociedad, y si como emprendimiento podemos impulsar de alguna otra manera ese pensamiento, créanme que lo estamos haciendo, y créanme que también desde la vereda emprendedora, a veces esos problemas cuesta mirar que se van a solucionar, pero cuando se pasan hay algo detrás y un propósito detrás que es mucho más grande que todas esas caídas, y que hay que seguir adelante. Al final, la educación viene de una vocación muy profunda, y yo creo que los mejores emprendimientos vienen de esa vocación o esa conexión con un propósito, que yo creo que usted es parte del sello, así que mucho ánimo en esos desafíos que se les vienen en probablemente una de las aristas más importantes de nuestra sociedad, que es la educación. Agradecerle a Cristóbal su buena voluntad, su disposición siempre. Nunca me dijo, mira, que yo puedo más tarde, más temprano. Y en eso es una cosa que los profesores tenemos que aprovecharnos. La sociedad está de parte de la educación, de los profesores, está para ayudar, está para acompañar a los profesores, y tenemos que puro aprovecharnos de esa circunstancia, invitarlos a conocer más lo que hace Betterfly y la manera en que nació. Yo lo encuentro extraordinario. La repito por si alguien no la pescó, era cómo buscar pasar de una persona con hambre que necesita un alimento a una persona que, teniendo un buen hábito de salud, puede transferir ese aporte para, entonces es muy concreto, de aquí a acá, de punto A a punto B. Si nosotros pudiéramos en nuestras salas de clase cómo hacer que el alumno que le va mejor en matemática pueda acompañar solidariamente, amistosamente, a aquel que le cuestan, claro, los números, y generar ahí un vínculo no solo de que el alumno subió sus calificaciones, sino que se produce un sentido de grupo, un sentido de identidad, de confianza el uno con el otro, que este año lo necesitamos más que nunca en nuestro país, confiar los unos en los otros. Gracias, Cristóbal, gracias a los profesores que nos escucharon. Cuéntenle a sus colegas que estamos en el sitio web de la Fundación Futuro y en YouTube con este conversatorio. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias a todos por la invitación. Abrazo grande. Muchas gracias a todos.